Estamos examinando algunas clases del curso Defender la Sociedad que Foucault dictó en el Collège de France entre los meses de enero y marzo del año de 1976, y hemos visto ya cómo el filósofo francés repudia la teoría jurídico-política que legitima el poder soberano, teoría que según él tiene como su principal representante a Thomas Hobbes. Y este es uno de los puntos importantes que es necesario resaltar acá. Foucault no se está refiriendo solo a las teorías jurídico-políticas de la Edad Media, pertenecientes a las sociedades feudales, sino que está hablando ya del umbral de la modernidad. Está hablando específicamente de las teorías contractualistas que buscan legitimar el poder soberano, sea que ese poder se encarne en la persona del rey, como en el caso de Hobbes, o sea que ese poder se encarne en el pueblo, como en el caso de Rousseau. Bien, en este sentido, las teorías jurídico-políticas contractualistas de la modernidad, que nacen en los siglos XVII y XVIII, son ideológicas porque encubren o enmascaran el hecho de que justo a partir de esos siglos, según nos decía Foucault, recuerden, el poder soberano ha sido reemplazado por el poder disciplinario. Y recordemos aquí la imagen de la descoronación del rey Jorge III de Inglaterra, que ya comentábamos en una sesión anterior. Sin embargo, las teorías contractualistas, dice Foucault, continúan funcionando como si el poder soberano continuara teniendo la hegemonía. Y en este sentido lo que busca Foucault es entonces cortar la cabeza del rey de la teoría política. Es decir, que Foucault se presenta aquí como un filósofo regicida, como el primero que construye una teoría política que no gire alrededor del problema de la soberanía. Bien, la teoría jurídico-política de la soberanía es entonces vista por Foucault como un gran problema, como aquello de lo cual hay que zafarse. Es engañosa, dice, porque ofrece la impresión de que estamos gobernados por la ley y el derecho, cuando en realidad, tal como lo mostramos en clases pasadas, estamos gobernados por las normas disciplinarias, no por la ley, sino por la norma, decíamos, que ha colonizado nuestros cuerpos, ajustándolos a los ritmos de la producción industrial. Entonces, el discurso jurídico de la soberanía democrática, en este caso, es tan solo una ficción que oculta las coacciones disciplinarias de la vida cotidiana. Tras el discurso mentiroso de los derechos y de las libertades, se esconden agazapadas las disciplinas. Tal es la tesis de Foucault. Bien, pasemos a la clase, comentar un poco la clase del 21 de enero de 1976, donde Foucault dice que el discurso jurídico-político de la soberanía fue desafiado ya desde el siglo XVII por otro tipo de discurso que él llama, de manera un tanto exaltada, el primer discurso histórico-político sobre la sociedad, en la página 54, y que fue esgrimido, dice, en contra de la monarquía por un grupo de aristócratas ingleses. ¿A qué se refiere Foucault con esto? ¿O a quiénes? Y acá creo importante por lo menos destacar, ponerle un nombre a este discurso, y valdría la pena mencionar a Edward Coke, uno de los juristas que más influyó en la elaboración de la Constitución inglesa ya en los tiempos de la reina Elizabeth I, la última de los Tudor, y de Jacobo I, el primero de la dinastía de los Estuardos, quien fue, recordemos, Jacobo I, un defensor apasionadísimo de la teoría del derecho divino y de los reyes, con la cual polemizó Francisco Suárez. Bien, lo que dice Foucault es que este discurso, el discurso pues del derecho divino de los reyes, de la neutralidad y universalidad de la monarquía inglesa, era tenido por Coke, como también por otros teóricos, como una mentira, como una ilusión que buscaba borrar las huellas de la guerra, las guerras de la opresión, las huellas de la opresión que habían sufrido los sajones en manos del yugo de los normandos, desde la conquista de 1066. Es decir, que el discurso de la monarquía, el discurso soberano, que buscaba presentar al rey como aquel
que era capaz de unir a todo el pueblo inglés, unirlos bajo un solo soberano, era en realidad una mentira y era tan solo una manera de olvidar, de hacer olvidar el yugo de los normandos sobre los sajones. Dice Foucault lo siguiente: ¿qué dice este discurso histórico-político? Pues bien, yo creo que dice lo siguiente: contrariamente a lo que sostiene la teoría filosófico-jurídica, el poder político no comienza cuando cesa la guerra. La organización, la estructura jurídica del poder, de los estados, de las monarquías, de las sociedades, no se inicia cuando cesa el fragor de las armas. La ley, por ejemplo el derecho divino de los reyes, no nace de la naturaleza. La ley nace de las batallas reales, de las victorias, las conquistas que tienen su fecha y sus héroes de horror. La ley nace de las ciudades incendiadas, de las tierras devastadas. La ley no es pacificación, puesto que debajo de ella la guerra continúa causando estragos en todos los mecanismos de poder. La guerra es el motor de las instituciones y del orden. La paz hace sórdidamente la guerra hasta el más mínimo de sus engranajes. En otras palabras, hay que descifrar la guerra debajo de la paz. Aquella es la cifra misma de esta. Así pues, estamos en guerra unos contra otros. Un frente de batalla atraviesa toda la sociedad continua y permanentemente. Y acá viene algo interesante, dice Foucault: hay dos grupos, dos categorías de individuos, dos ejércitos enfrentados. Y tras esas mentiras que intentan que creamos que el cuerpo social está gobernado por unas necesidades de naturaleza, hay que reencontrar la guerra que prosigue con sus azares y peripecias. La guerra aún no ha terminado. Los combates cruciales aún están en preparación y tenemos que imponernos en la batalla decisiva. Vale decir que los enemigos que están frente a nosotros siguen amenazándonos y no podremos poner término a la guerra con una reconciliación o una pacificación, sino únicamente en la medida en que seamos efectivamente los vencedores. Fin de cita de la página 56. Y bien, como decían en el video pasado, aquí Foucault está trazando precisamente una genealogía de la inversión del principio de Clausewitz, o una inversión de la hipótesis Nietzsche, que se articula mucho más atrás tanto de Nietzsche como de Clausewitz, y que diríamos se prolonga incluso en el siglo XX con teóricos como Carl Schmitt y Chantal Mouffe. Es la tesis de que detrás del derecho divino de los reyes se esconde el derecho histórico de los conquistadores. Vale decir, la tesis de que ya comentamos la clase pasada, que la guerra es el principio de inteligibilidad de toda política y de todas las relaciones sociales, el antagonismo permanente, que nunca termina y que se esconde detrás incluso de los derechos. A diferencia del discurso jurídico-político, entonces, que borra la guerra en nombre de la paz, en nombre del derecho, como en Hobbes, este discurso histórico-político que Foucault busca rescatar genealógicamente reinscribe la guerra en medio de la paz, en medio del derecho. Bien, pero esto ya lo comentábamos en el video anterior. Lo que me interesa hoy es resaltar el modo en que este discurso histórico-político, nacido en la Inglaterra del siglo XVII, postula que la sociedad está atravesada por una guerra de razas. Bien, ¿qué significa esto de la guerra de razas? En el caso que estamos considerando, significa que Inglaterra no es una nación unificada por la dinastía de los Estuardos, como pretendía Jacobo I, sino que es una sociedad en la que coexistían en guerra permanente dos tipos de gentes muy distintos, los normandos y los sajones, dos tradiciones diferentes, dos etnias, dos historias, en suma, dos razas. La nación entonces es tan solo un invento de la raza triunfadora que ahora se postula como la raza verdadera y única, como la raza superior. Aquí es necesario anotar que este discurso del siglo XVII, en este discurso el término raza, desde luego no es entendido en un sentido biológico, ya que este solo apareció a partir del siglo XIX después de Darwin. La palabra raza es equivalente aquí a la palabra pueblo.
entendido como un grupo con características histórico-culturales muy precisas que se enfrenta a otro pueblo, a otro grupo, a otra raza. Y es solo al precio de guerras, de invasiones, de conquistas y violencias que finalmente se consigue esa unidad política denominada la nación. Es decir, que el lazo nacional solo se establece a través de la guerra. La nación es tan solo el sello de la victoria de una raza sobre otra raza. Y aquí se revela entonces lo que el discurso de los derechos pretende ocultar, que eso que llamamos Estado-nación es el resultado del triunfo de una raza y el resultado de la derrota de otra raza o de otras razas. Bien, quisiera cerrar ahora con un comentario histórico. Para los que conocemos un poco las tradiciones de la filosofía política moderna, resulta un poco extraño que Foucault haya recurrido a estas teorías de la guerra de las razas surgidas en el siglo XVII, en aquellos convulsos años de la Guerra Civil Inglesa, y no haya recurrido a otras teorías que también se opusieron al absolutismo monárquico, pero que no recurren al modelo de la guerra de las razas. No era la única teoría aquella a la cual recurre Foucault que se oponía al absolutismo. Y Foucault de hecho pasa por alto la más importante de todas estas teorías, consignada en el libro Oceana, publicado en el año de 1665 en Londres por un tal James Harrington. También Harrington hablaba de la guerra y de la importancia de recurrir a la espada para disuadir e incluso para atacar a los enemigos. También Harrington creía que las instituciones inglesas habían sido una imposición del yugo normando en contra de los sajones y quería liberarse de ellas. Sin embargo, acá hay una gran diferencia entre este discurso de Harrington y aquel que Foucault rescata, porque la guerra para Harrington no es un fin en sí misma. El poder de la espada no tiene como fin último destruir al enemigo, sino servir de fundamento para edificar hacia adentro una estructura institucional en la que puedan tener lugar las virtudes cívicas. Es decir, la cooperación, el trabajo abnegado, la sencillez de las costumbres, la constitución en suma de una comunidad republicana. No ha de ser el rey, según Harrington, sino los propios ciudadanos los principales responsables de la vida política de la comunidad. La guerra sí como instrumento para disuadir al enemigo y para expulsar su influencia, pero el objetivo de la guerra aquí es crear las condiciones para la formación de una comunidad política. Una especie de república agraria, que también ciertamente es una república armada, pero que está interesada en el Commonwealth, en el bien común, más que en la aniquilación total del enemigo. De modo que para Harrington la política no es la continuación de la guerra por otros medios, sino que es la creación de instituciones en donde los ciudadanos pueden tener una participación igualitaria en el acceso a la riqueza. La política como posibilidad de construir una igualdad económica y social entre los ciudadanos, lo cual no excluye que estas instituciones republicanas tengan que ser defendidas por las armas. Bien, lo que quiero decir con todo esto es que cuando Foucault recurre al pensamiento político inglés del siglo XVII para buscar un contradiscurso que se desvíe del modelo jurídico de Hobbes, es decir, que proponga una alternativa al poder soberano, busca solo lo que él quiere encontrar de antemano: el modelo de la guerra, la inversión del principio de Clausewitz. Cegado por la hipótesis Nietzsche, según la cual el poder es una relación de fuerzas que buscan avasallarse una a otra, Foucault entiende la política como una expresión pura y simple del poder bélico, como una expresión de la guerra. La política nada tiene que ver con la creación de la polis, de un espacio de cooperación entre humanos, sino con un conjunto de estrategias y tácticas de unos a la voluntad de otros, para someter la voluntad de unos a la voluntad de otros. Ya veremos en clases posteriores si Foucault modifica o abandona esta hipótesis bélica, esta hipótesis Nietzsche, el modelo bélico del poder, para adoptar otro modelo, tal como lo sugirió en la primera clase del curso Defender la Sociedad.